Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sol, buena energía y por supuesto muchas noticias interesantes. Hoy amigos tenemos un tema que sé que les va a encantar porque a quien no le gustan los chismes del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Así es. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y más específicamente del aparentemente imposible motivo por el cual, según los titulares, se separaron. Ya saben, estos dos nos hicieron soñar, ¿verdad? Su química en Love is in the Air era innegable, traspasaba la pantalla y afortunadamente para nosotros, también traspasó a la vida real. Eran la pareja perfecta. O al menos, eso parecía. Los vimos compartir momentos tiernos, declaraciones de amor públicas, viajes románticos. Y de repente, ¡pum! La noticia se acabó. Y es que, seamos sinceros, cuando una pareja que amamos tanto decide tomar caminos separados, siempre nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó? ¿Hubo una tercera persona? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Simplemente el amor se acabó? Y con Kerem y Hande la especulación fue intensa. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las diferentes versiones, y a desentrañar lo que, según las últimas informaciones, podría ser el motivo imposible detrás de esta separación. Prepárense para un viaje por la rumorología, los rumores y por supuesto, un poquito de análisis objetivo. Antes de que empecemos, quiero recordarles algo muy importante. Si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de los chismes, de las noticias del mundo del espectáculo y sobre todo, si quieren estar al día con todo lo que sucede, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así de simple. Perfecto. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. El motivo imposible de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, después de la ruptura, comenzaron a circular muchas teorías. Algunas hablaban de la distancia, ya que Kerem tenía proyectos en el extranjero. Otros señalaban diferencias en sus personalidades, en sus ambiciones profesionales. Y por supuesto, siempre está la sombra de los celos, las terceras personas. Pero, ¿cuál es la versión que más se ha repetido y que, supuestamente, explicaría esta separación de manera más clara? Pues bien, amigos, la versión que más fuerza ha cobrado, y que muchos medios han replicado, habla de una incompatibilidad en los planes de futuro. Sí, así como lo oyen. Parece que Kerem y Hande tenían visiones muy diferentes sobre cómo querían construir sus vidas. Según los rumores, Hande en ese momento estaba muy enfocada en su carrera, en consolidarse como actriz, en aprovechar el éxito de Love is in the Air para impulsar su trayectoria profesional. Quería participar en proyectos internacionales, explorar nuevos roles, crecer como artista. Por otro lado, Kerem, aunque también ambicioso, parecía tener otros planes en mente. Se hablaba de su deseo de formar una familia, de sentar cabeza, de disfrutar de una vida más tranquila y estable. Algunos medios turcos incluso mencionaron su deseo de tener hijos, algo que Hande, en ese momento, no parecía estar dispuesta a priorizar. Entonces, ¿qué tenemos? Dos personas que se aman, pero que al parecer, no coinciden en sus objetivos de vida. Dos personas que por muy enamoradas que estuvieran, no lograban ponerse de acuerdo en un aspecto fundamental, el futuro. Y aquí es donde entra lo imposible. Porque ¿cómo es posible que dos personas que se quieren tanto, que se complementan tan bien, no puedan llegar a un acuerdo sobre algo tan importante como el futuro? Ahí es donde radica el misterio, el drama, la supuesta imposibilidad. Es como si tuvieran un mapa diferente. Uno quiere ir hacia el norte, el otro hacia el sur. Ambos quieren llegar a un destino feliz, pero los caminos son completamente opuestos. Y al final, por mucho que se esfuercen en caminar juntos, inevitablemente se separarán. Ahora bien, es importante aclarar algo. Esta es la versión más extendida, la que más se ha comentado, pero no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem o Hande. Ellos nunca han revelado públicamente los motivos exactos de su separación. Han mantenido una discreción absoluta y eso, en cierta medida, es de admirar. Han preferido proteger su intimidad y no alimentar la polémica.
Pero a pesar de la falta de confirmación oficial, esta versión de la incompatibilidad en los planes de futuro tiene mucho sentido. Es un motivo creíble, plausible y que encaja con las personalidades de ambos. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las agendas son muy apretadas. Las carreras profesionales pueden consumir mucho tiempo y energía. Y a veces es difícil compaginar la vida laboral con la vida personal, especialmente cuando se tienen objetivos distintos. Además, es importante tener en cuenta la presión mediática, el escrutinio constante al que están sometidos los famosos. Esto puede añadir una capa extra de complejidad a cualquier relación. La exposición pública, los rumores, los cotilleos. Todo esto puede desgastar una pareja, por muy fuerte que sea. Así que, en definitiva, la incompatibilidad en los planes de futuro, aunque sea un motivo imposible para algunos, es una explicación plausible para la separación de Kerem y Hande. Es un motivo que nos habla de la complejidad de las relaciones, de la importancia de la comunicación, y de la necesidad de tener las mismas metas para que una pareja pueda prosperar. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Kerem y Hande después de la ruptura? ¿Cómo han seguido sus vidas? Pues bien, ambos han seguido adelante con sus carreras. Hande ha seguido trabajando, participando en nuevas series y proyectos. Se ha mantenido activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida, y por supuesto, ha seguido siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha explorado nuevos roles, ha participado en proyectos interesantes, y ha mantenido su fama y popularidad. Ambos han sido discretos en cuanto a sus vidas personales. No se les ha visto públicamente con otras parejas, aunque, obviamente, los rumores siempre están a la orden del día. Lo que sí es cierto es que a pesar de la separación, parece que mantienen una buena relación. Se han mostrado respeto mutuo y no ha habido ninguna polémica ni conflicto público. Esto, sin duda, es admirable. Y hablando de admiración, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Siempre me ha gustado la actitud de Kerem y Hande ante los medios. Han sabido manejar la fama con elegancia y profesionalidad. Han evitado los escándalos, han protegido su intimidad y se han enfocado en sus carreras. Son un ejemplo de cómo ser famoso sin perder la cabeza. Ahora bien, volviendo al tema principal, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el motivo imposible de la separación de Kerem y Hande, según los rumores, es la incompatibilidad en los planes de futuro. Un motivo que, aunque triste, es comprensible. En segundo lugar, que ambos han seguido adelante con sus vidas, demostrando profesionalidad y madurez. Y en tercer lugar, que a pesar de la separación, han sabido mantener una buena relación, lo cual habla muy bien de ambos. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? En primer lugar, que el amor no siempre es suficiente. Que a veces, por mucho que nos queramos, si no compartimos los mismos objetivos, si no tenemos la misma visión del futuro, es difícil que una relación prospere. En segundo lugar, que la comunicación es fundamental. Que es importante hablar, expresar nuestras necesidades, nuestros deseos, y llegar a acuerdos. Y en tercer lugar, que hay que respetar las decisiones de los demás. Que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino, y que aunque nos duela, debemos aceptar las elecciones de los demás. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una lección sobre el amor, la vida y la importancia de la compatibilidad. Un recordatorio de que las relaciones son complejas, y que no hay una fórmula mágica para el éxito. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta razón imposible de su separación. Sé que siempre hay mucha curiosidad en torno a estos temas, y espero haberles brindado una perspectiva interesante y entretenida. Me encanta compartir con ustedes este tipo de información, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Ahora es su turno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la incompatibilidad en los planes de futuro fue realmente el motivo de la separación? ¿Tienen otra teoría? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y discutir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Kerem y Hande y les interesa saber sobre sus vidas. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas.
Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Cada semana subo nuevo contenido sobre el mundo del espectáculo, noticias, chismes y mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, siempre sean ustedes mismos. Adiós.